El siguiente método que vamos a ver para aproximación de raíces en estos catalogados métodos abiertos es el método de la secante. El anterior fue el método de Newton-Raphson. Una de las pequeñas desventajas de ese método es el cálculo de la derivada. A veces el cálculo de la derivada de ciertas funciones es un tanto difícil y también a veces esa derivada evaluada en algún punto nos puede dar cero, y cuando pasa en la parte del denominador de una fracción, pues eso genera problemas al implementar el algoritmo. Entonces, otra forma de aplicar la derivada es aproximarla mediante diferencias finitas, como nosotros lo vemos en esta manera. En esta función es muy similar o casi igual al método de Newton-Raphson, solo que la derivada utiliza como tal, o aproxima, más bien dicho, la derivada mediante diferencias finitas, que es lo que nosotros vemos aquí. La fórmula que vemos aquí es la fórmula que se utiliza para el método de la secante. Los pasos son exactamente los mismos que en el método de Newton-Raphson. Ahora, si nos fijamos bien en la fórmula, vemos que se necesitan dos valores iniciales, x sub i y x sub i menos 1, para calcular el siguiente xi. Entonces, a pesar de que necesitamos dos valores, como en los primeros métodos que eran cerrados, no se considera un método cerrado, ya que no necesariamente debe de cambiar de signo cada uno de estos valores o la función en estos valores, o no debe de encerrar a la raíz, si lo quieren ver de esa manera. Por esa razón no se considera un método cerrado, pero sí se consideran dos valores iniciales. Como podemos ver en la gráfica, que es la interpretación de cómo es que se aproxima a la raíz, el método de la secante es muy similar al método de Newton-Raphson, en el sentido que aproxima la raíz o la siguiente aproximación se produce extrapolando como tal esta aproximación hasta el eje de x, donde caiga en el eje x sería nuestra nueva aproximación. Pero el método de la secante, una vez más lo repito, usa diferencias divididas en lugar de la derivada. Esa es una de las diferencias, o más bien dicho, la diferencia principal de este método. Ahora, también si somos un tanto cuidadosos de observar la función y recordamos el método de la falsa posición, ambas usan dos valores iniciales para una aproximación, y de la misma manera unen los puntos y encuentran aquel cruce con el eje x para predecir el siguiente valor. Incluso si vemos la función es muy similar. ¿Cuál es la diferencia en esas aproximaciones? Es la forma en que reemplazamos el siguiente valor para encontrar la raíz. Recuerden que en la falsa posición, la última de aproximación a la raíz reemplaza a cualquiera de los valores iniciales que tenga el mismo signo a f de x. Entonces aquel que tenga el mismo signo será el reemplazo. Y eso, o la consecuencia de eso, es que siempre mantenía encerrada la raíz, lo cual aseguraba la convergencia. Aquí el problema o la distinción con el método de la secante es que no es así, tiene una secuencia estricta de reemplazo. Aquí no vemos que tenga el mismo signo ni nada, simplemente evaluamos y reemplazamos. La secuencia es estricta y no hay nada que evaluar. Y en consecuencia, algunas veces estos valores están en el mismo lado de la raíz, en otros casos puede llevar a divergencias. ¿Ok? Entonces recuerden que los métodos abiertos en general tienen ese problema, que pueden diverger. Regresando aquí a la gráfica, podemos ver que si nosotros establecemos estos dos como nuestros valores iniciales, x sub i y x sub i menos 1, entonces esta sería nuestra nueva aproximación, extrapolando estos dos puntos hasta el eje x. Si volvemos a hacer esa aproximación, una vez más, ahora tendríamos más o menos el otro punto por este lado, más o menos, y entonces nuestros últimos dos puntos son los que debemos de extrapolar, que sería xi con este nuevo valor, más o menos por ahí. Ok, si lo volvemos a hacer una vez más, ya sabemos que aquí está nuestro cruce por 0, entonces tendríamos que llegar más o menos por aquí, por ejemplo. Una vez más deberíamos de extrapolar nuestros últimos dos puntos, que sería ahora estos últimos dos que tenemos acá, y así, como podemos ver, poco a poco nos vamos acercando a la raíz. Ok, entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo utilizar este método. A fin de cuentas, una vez que
ya entendimos y que hemos hecho varios ejemplos, pues realmente los pasos son los mismos. Lo que debemos de cambiar es la fórmula que estamos nosotros utilizando para calcular o aproximar la raíz.